Buenos días, profesor. Mi nombre es Daniel y el día de hoy voy a presentar mi tarea, eh, el cual es el análisis correspondiente a la práctica 7 sobre sistemas expertos para la materia de inteligencia artificial. En esta presentación abordaré a detalle el sistema experto Plant DS o Plant Disease Advisory System. Es un sistema experto desarrollado en la Universidad de Illinois a principios de la década de 1980 por investigadores del Departamento de Patología Vegetal. Su importancia radica en que fue uno de los primeros sistemas expertos agrícolas en ser implementado a nivel comercial. El objetivo principal de este desarrollo era diagnosticar enfermedades en cultivos de soya, maíz y trigo, mediante el análisis exhaustivo de los síntomas observados directamente en el campo. Para su construcción se utilizó el lenguaje de programación LISP, junto con el shell de sistemas expertos Emicin, el cual fue heredero del histórico sistema médico MISIN creado en el MIT. El corazón de Plant DS operaba con una base de conocimiento conformada por más de 450 reglas de producción, estructuradas como reglas if-then, las cuales fueron elaboradas de la mano de agrónomos y patólogos con décadas de experiencia. Este sistema demostró que la inteligencia artificial podía tener un impacto real y positivo en la agricultura, siendo ampliamente adoptado por extensionistas en Illinois y posteriormente en otros estados. Su legado es tan significativo que sirvió en base fundamental para los sistemas modernos de diagnóstico fitosanitario que se utilizan actualmente a nivel mundial. Pasando el análisis de su procesamiento, el sistema utiliza un motor de inferencia de encadenamiento hacia 3, también conocido como backward chaining, que es el similar al empleado por MISIN. El proceso de razonamiento inicia con una hipótesis de diagnóstico, como por ejemplo suponer que el cultivo padece roya de la soya. A partir de ahí, el sistema busca, en base de conocimiento, las reglas que puedan confirmar o refutar dicha hipótesis. Una característica vital es que el motor de inferencia trabaja con factores de certeza, o SF, o CF, que son valores numéricos en un rango de menos 1 a 1, los cuales representan el grado de confianza en cada conclusión obtenida. Cuando el sistema se encuentra con información faltante, solicita los datos adicionales al usuario mediante preguntas formuladas en lenguaje natural. Con cada respuesta recibida se actualizan los factores de certeza y el sistema recalcula sus hipótesis en tiempo real. Todo este procesamiento se divide en 3 fases principales. La primera fase es la adquisición de síntomas, donde se recopila la información del usuario sobre el cultivo afectado. La segunda fase es la inferencia y clasificación, momento en el cual el motor aplica las reglas de producción para generar los diagnósticos candidatos con sus respectivos factores de certeza. La tercera fase es la recomendación, donde se presentan al extensionista las posibles enfermedades ordenadas por probabilidad y se sugieren tratamientos específicos. Cabe destacar que la interfaz del usuario estaba basada en texto y permitía a los extensionistas responder preguntas utilizando opciones predefinidas o valores numéricos. Además, el sistema estaba diseñado para manejar la incertidumbre y los datos incompletos, una función indispensable dado que en el trabajo de campo no siempre es posible recopilar toda la información para un diagnóstico exacto. El primer ejemplo es comprender mejor este mecanismo. Explicaré la adquisición y estructura del conocimiento con ejemplos concretos. La adquisición de conocimiento fue ejecutada por ingenieros del conocimiento mediante sesiones estructuradas con los expertos de la Universidad de Illinois, empleando entrevistas semiestructuradas, análisis de casos históricos y revisión de literatura científica. Un ejemplo representativo es la regla para diagnosticar la roya de la soya, o Phacopsora. Si se cumple la condición de que el cultivo es soya, existen pústulas color marrón rojizo en el en vez de las hojas, y el ambiente fue húmedo con más de
80% de humedad relativa por más de 6 horas. Entonces la conclusión es una probable roya asiática de la soya con un factor de certeza de 0.85. Por otro lado, si hay defoliación prematura y pústulas amarillo pálido a marrón, la conclusión es una posible roya temprana con un factor de certeza de 0.60. Si no hay pústulas visibles, pero existen manchas angulares y amarillas, se diagnostica una probable mancha bacteriana, descartando la roya, con un factor de certeza de 0.70. Otro ejemplo es el diagnóstico de tizón del maíz. La regla establece que si el cultivo es maíz, las lesiones son alargadas, su color es grisáceo verdoso y hay esporulación visible en condiciones de humedad. Entonces el diagnóstico es tizón del norte del maíz, con un factor de certeza de 0.80. Toda esta información reside en una arquitectura dividida en tres componentes. Primero, la base de conocimiento, desarrollada en LISP y en MISIN, que alberga las más de 450 reglas agrupadas por tipo de cultivo y categoría de enfermedad, cada una con su factor de certeza y referencia bibliográfica. Segundo, la base de hechos, que funciona en la memoria dinámica LISP y almacena la información de la sesión actual, como estado fenológico, clima y datos geográficos. Tercero, el motor de inferencia, un MISIN modificado que emplea encadenamiento hacia atrás y propaga los factores de certeza usando la fórmula combinada de MISIN. Para calcular la evidencia positiva acumulada, adicionalmente cuenta con una interfaz en terminal Unix y un módulo de explicación que justifica el razonamiento mediante la trazabilidad de las reglas. Finalmente, el proceso de implementación se lleva a cabo en 5 rigurosos ciclos iterativos. El primer ciclo, entre 1980 y 1981, definió el dominio inicial para enfermedades fúngicas en la soya. Tras 3 meses de entrevistas con 3 patólogos y 2 meses de codificación, se logró un prototipo funcional de 80 reglas, validado con 25 casos históricos, alcanzando un 78% de precisión. El segundo ciclo, de 1981 a 1982, expandió el sistema hacia enfermedades bacterianas y virales. Incorporó a un bacteriólogo, un virólogo y un agrónomo durante 4 meses. La base creció a 210 reglas y se introdujo un módulo de factores de certeza combinados. Tras validar con 60 casos reales en Illinois, la precisión subió al 86%, detectando como área de mejora el manejo de síntomas atípicos por el clima. El tercer ciclo, de 1982 a 1983, fue el más complejo al integrar enfermedades del maíz y trigo, requiriendo una reestructuración modular de la base de conocimiento. Se agregaron 240 reglas nuevas para un total de más de 450 y se probó con 120 casos reales. La precisión general llegó al 91%, 94 para soya, 89 para maíz y 87 para trigo. El cuarto ciclo, entre 1983 y 1984, consistió en un despliegue piloto operativo por 6 meses con 15 extensionistas capacitados en Illinois, quienes realizaron 200 consultas reales. Al registrar 23 errores debido a anomalías climáticas, se actualizaron 35 reglas y se crearon 12 nuevas, logrando una satisfacción del 88%. El quinto y último ciclo, de 1984 a 1990, representó la transición comercial. Se licenció el sistema a agencias de extensión, se instauró un mantenimiento anual continuo para enfermedades emergentes y se migró a computadoras personales IBM PC durante un año para masificar su accesibilidad. Este esfuerzo culminó con más de 5.000 consultas realizadas, generando un impacto económico positivo al evitar pérdidas agrícolas por diagnósticos erróneos. Con esto concluyó la exposición de la estructura y funcionamiento y desarrollo histórico del sistema experto Plan DS. Muchas gracias por su atención.